Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. El viento soplaba con una furia salvaje, como si la propia naturaleza estuviera en guerra consigo misma. A lo lejos, una tormenta oscura se aproximaba, oscureciendo el cielo hasta que la luz del sol se desvaneció. Las luces de la ciudad apenas eran visibles a medida que las nubes envolvían todo con su manto de pesadilla. La gente, usualmente tranquila, comenzó a apresurarse hacia sus hogares, pero algunos no llegaron a tiempo. De repente, una sombra se proyectó sobre las calles desiertas. Una presencia que parecía arrastrar consigo todo lo que tocaba. La Templanza no era un lugar cualquiera, ni mucho menos una ciudad tranquila. En sus entrañas, algo oscuro despertaba, y el viento que golpeaba con tal fuerza anunciaba lo que estaba por llegar. Tomás caminaba por las angostas calles de la vieja ciudad sin saber lo que le esperaba. Había oído murmullos, leyendas susurradas entre las viejas paredes de la taberna del pueblo. Sin embargo, nunca imaginó que aquello que se decía fuera algo tan real. Aquella noche, la tormenta traía consigo algo más que lluvia. La sombra en las calles se hizo más densa, más cercana. A medida que avanzaba, una sensación extraña comenzó a invadirlo. No estaba solo. Algo lo observaba desde las sombras. Su respiración se volvió más rápida, y sus pasos más inciertos, como si las mismas calles se estuvieran cerrando a su alrededor. Miró hacia atrás, pero no vio nada. Solo oscuridad. Llegó a la esquina de la plaza central y entonces la vio. La figura, o lo que parecía ser una figura, estaba allí, de pie en la entrada de lo que parecía ser un viejo edificio, una iglesia que había permanecido cerrada durante décadas. No había sonido, solo el siseo del viento y el retumbar lejano del trueno. ¿Quién era ella? La pregunta se le escapó en un susurro, pero no había respuesta. La mujer, si es que realmente era una mujer, permaneció inmóvil, como si esperara algo, o a alguien. Tomás no pudo apartar la vista de ella, aunque su cuerpo le decía que debía correr. Pero algo lo mantenía allí, inmóvil. La tormenta se desató de golpe. La lluvia comenzó a caer en torrentes, golpeando el suelo con furia. Tomás no podía apartar los ojos de la figura, que ahora parecía moverse lentamente hacia él. No tenía rostro, no podía verlo, pero la sensación de frío que se apoderó de él le heló la sangre. Entonces, sin previo aviso, una explosión de viento lo arrojó hacia atrás. Todo se desvaneció en la oscuridad, y la última imagen que vio antes de perder el sentido fue la de una sombra que lo envolvía por completo. Cuando Tomás despertó, la oscuridad lo envolvía por completo. No había tormenta, ni lluvia, ni viento. El aire estaba quieto, pesado, casi opresivo. Se incorporó lentamente, sintiendo una rara presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera observando, esperando. En la distancia, apenas visible entre la neblina, una estructura imponente se alzaba, la iglesia de la que había huido minutos antes. Pero algo había cambiado. El lugar no era el mismo. Las calles estaban desiertas, las casas rotas, y el aire se sentía más denso, más húmedo. Todo estaba teñido de un color gris apagado, como si la vida misma hubiera sido drenada de aquel lugar. Tomás intentó moverse, pero sus piernas no respondían con normalidad. Sentía como si la tierra misma estuviera pegajosa, reteniéndolo en su lugar. Respiró hondo y forzó un paso hacia adelante. Sus pasos resonaban vacíos, como si el sonido de su cuerpo moviéndose hubiera sido absorbido por la misma oscuridad. Algo no estaba bien, pero no sabía qué. El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero no podía dejar de caminar. Era como si algo lo estuviera llamando, atrayéndolo hacia esa iglesia, hacia ese maldito lugar. Al acercarse más, una figura emergió de las sombras. Tomás la vio de reojo, al principio apenas perceptible, como una presencia que se deslizaba en las esquinas de su visión. La figura estaba a unos metros de él, y por un momento, él se detuvo, observándola. Era alta, casi etérea. La silueta parecía humana, pero algo en sus contornos hacía que no pudiera fijar bien sus rasgos. No tenía rostro, solo una masa oscura que fluctuaba en el aire, tomando forma momentánea antes de desvanecerse de nuevo.
Tomás trató de girar sobre sus talones, pero sus pies no respondían, como si el suelo lo hubiera apresado en un vicio de desesperación. ¿Por qué has venido aquí? La voz resonó en su mente más que en sus oídos. Era rasposa, gutural, como si viniera de un lugar distante y lejano. El miedo recorrió su cuerpo como un escalofrío. Intentó dar un paso atrás, pero su cuerpo no reaccionó. Algo invisible lo mantenía en su lugar. Las sombras que se deslizaban por el suelo comenzaron a rodearlo, a apoderarse del aire que respiraba. La figura sin rostro se acercó lentamente, moviéndose con una gracia inquietante, como si no tuviera peso, como si se deslizara por el aire sin esfuerzo. Tomás no pudo apartar la vista de ella, aunque su mente le decía que debía huir, que debía escapar de ese lugar. Pero estaba atrapado. No puedes escapar de la templanza, dijo la figura, su voz retumbando en la mente de Tomás como un eco lejano. Las palabras penetraban su piel, llenándolo de una incomodidad que lo desbordaba. Tomás trató de hablar, pero no pudo. Su garganta estaba seca, sus palabras se ahogaban en el aire denso que lo rodeaba. La figura se acercó aún más, hasta estar a solo unos centímetros de él. De repente, las sombras que rodeaban la iglesia comenzaron a moverse, tomando forma, como si se levantaran de la misma tierra que cubría el suelo. Una presión extraña envolvía todo a su alrededor, una sensación de claustrofobia que lo aplastaba, como si el mismo lugar lo estuviera consumiendo. «Eres el elegido», murmuró la figura sin rostro. Tomás no entendía qué significaba eso, pero la sensación de terror creció con cada palabra. De repente, un chillido agudo rompió el aire, como un grito de agonía. La figura sin rostro comenzó a disolverse, desvaneciéndose lentamente en el aire. Tomás intentó moverse, pero no podía. El suelo comenzó a temblar levemente, como si la tierra misma estuviera respondiendo a algo, a un llamado antiguo y oscuro. La iglesia delante de él parecía abrirse lentamente, las puertas chirriaron y se abrieron como si el mismo mal que habitaba en ese lugar lo invitara a entrar. Tomás no tenía elección. Algo lo empujaba hacia allí. Cada paso que daba era un paso más profundo en la oscuridad. La presencia invisible lo rodeaba, lo ahogaba. ¿Qué se escondía dentro de esa iglesia? Era la pregunta que retumbaba en su mente, pero ya no podía encontrar respuesta. Todo su ser se sentía atrapado en la maraña de sombras, moviéndose solo por la fuerza de una voluntad ajena. La tormenta había cesado, pero el verdadero tormento, lo peor, aún estaba por llegar. Tomás se adentró en la iglesia, sus pasos resonando en el aire vacío. Dentro, el silencio era tan absoluto que incluso sus propios pensamientos parecían estar atrapados entre las paredes. El aire estaba impregnado de un olor pesado, a humedad y algo más, algo metálico que le causaba náuseas. A medida que avanzaba por el pasillo principal, los bancos rotos y las paredes sucias parecían estar observándolo. Las sombras se movían con vida propia, como si el lugar en sí estuviera respirando. La figura sin rostro lo había desaparecido, pero la sensación de estar siendo vigilado persistía. Al llegar al altar, vio lo que nunca hubiera imaginado, un círculo de luz tenue, que parecía estar suspendido en el aire. La luz no provenía de ninguna fuente visible, pero se mantenía fija, iluminando solo una pequeña parte del altar. En el centro del círculo, un objeto estaba colocado sobre el suelo, una caja antigua y gastada, con símbolos extraños grabados en ella. Tomás no podía apartar la vista de ella. Era como si algo lo llamara, como si estuviera destinado a tocarla. Su cuerpo se movió sin control, acercándose lentamente al altar. La atmósfera se volvía más densa con cada paso. El frío lo envolvía, y la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Cuando llegó a la caja, se inclinó hacia ella, extendiendo la mano con lentitud. De repente, la iglesia se estremeció. Un rugido profundo y bajo emergió del interior de la tierra misma. Las paredes comenzaron a crujir, y una presión insoportable llenó el aire. La caja comenzó a temblar, como si algo dentro estuviera a punto de liberarse. Entonces, la luz desapareció. Un grito ensordecedor retumbó en sus oídos, y la iglesia se sumió en una oscuridad absoluta. El suelo tembló con violencia, y las paredes comenzaron a desmoronarse a su alrededor. Tomás no podía ver, no podía entender lo que ocurría. Solo escuchaba el sonido de su respiración, acelerada, y el retumbar de algo antiguo y terrible que despertaba.
La sombra sin rostro apareció ante él una vez más, su presencia más pesada que nunca. Ya no era un espectro distante, sino algo tangible, algo que lo rodeaba, lo aprisionaba. Sin palabras, la figura se acercó, su forma fluida tomando una apariencia humana, pero su rostro seguía siendo un vacío oscuro. Tomás intentó retroceder, pero no podía. La oscuridad lo rodeaba por completo. La templanza ha reclamado a su último testigo. Las palabras resonaron en su mente, y en ese momento, Tomás entendió que ya no había escapatoria. El eco de su voz se disolvió en la nada, y la ciudad, el lugar que una vez conoció, desapareció, tragada por la oscuridad.